Vamos a grabar, vamos a compartir. A ver, vamos a rebobinar un poco lo que hemos estado haciendo. Miren, lo que nosotros queremos es una idea, es algo bastante simple que yo hice una motivación la clase anterior que era esta. Usted tiene la derivada de la función, ahí está, en una variable, y usted la quiere generalizar a más de una variable. La derivada es, por definición, la expresión que está en estrella. Entonces, lo que uno hace es reescribir esta estrella de la manera que está planteada acá. Ese límite es equivalente a ese límite, si nosotros sumamos la fracción, es igual a 0, y si tomamos el valor absoluto, llegamos a esta expresión. Entonces, si quiero generalizar en Rn esta expresión, esta idea de derivada, bueno, yo podría, ahora siendo x un vector, y x0 también otro vector, otro punto, podría considerar, solamente para darle sentido como expresión matemática, y arriba la parte que hay que dilucidar es qué voy a colocar en vez de este tipo. X menos x0 podemos reinterpretarlo como un vector, que se están restando, pero ¿quién es él? ¿Quién es este? En más variables. Y ese es todo el cuento. Es eso lo que nosotros queremos generalizar. ¿Quién es f' en x0? Insisto, cuando f es una función que toma n variables y lo lleva a un número real. Entonces, para poder hacer eso, apareció el concepto de derivada parcial. Y la derivada parcial era un límite. Lo que hicimos fue estudiar el límite, en el primer caso, en R2. Y las derivadas parciales en un punto fijo, este sería como el x0, en un punto de coordenadas x0 y 0, en el dominio, las derivadas parciales eran límites. En respecto a x, la variable y quedaba fija y se calculaba un límite como el que se está indicando, y respecto de y al revés. Esos eran las derivadas parciales en dos variables, y de la definición nosotros llegábamos, como la definición de derivada es esta, era muy parecida en dos variables, entonces uno concluía que calcular estas derivadas con estos límites era equivalente a considerar la variable fija como constante y derivar respecto a la otra de la manera usual. Entonces la derivada respecto a x es, deriva tu fórmula respecto a la variable x y automáticamente la variable y es constante, y si lo quieres hacer respecto a y, también deriva respecto a y la variable x es una constante. Muy bien, planteamos algunos ejemplos donde empezamos a practicar esta idea. También nos familiarizamos con la notación, se anota de f a de x. Si z era f de x, si hablábamos de z de x o de f a de x, esta notación también la ocupaba bastante, f sub la variable y f sub la variable. Teníamos ahí algunos ejemplos de derivada parcial, varios ejemplos que tratamos. Y en el caso que teníamos una función que estaba definida por una fórmula, excepto en un valor, las derivadas parciales las podíamos calcular en ese punto, usando la fórmula, usando la definición de derivada, porque en ese valor, en ese punto está definida de manera distinta, así que ahí podíamos usar nuevamente la definición de derivada como límite, y obteníamos, para funciones definidas de esa manera, también las derivadas podían existir o no. En este caso existe, la derivada se definía de esa manera, es ese cociente cuando h tiende a 0, y en este caso las derivadas también existían y valían 0. Por lo tanto, la función derivada, es decir, al derivar tú obtienes una fórmula, para esa función eran las que están ahí. Ocurría algo interesante, que las derivadas existieran no implicaba que la función fuera continua. De hecho, esa función fallaba si nosotros usábamos trayectorias distintas. ¿Por qué era este comentario interesante? Porque nosotros queríamos motivar, extender la definición,
de derivada a más de una variable, pero además que algunas propiedades se mantuvieran. ¿Qué propiedades de R queremos que sigan manteniendo? Bueno, que aproximar a la gráfica de la función mediante algo tangente, en una variable es una recta. ¿Qué otra propiedad quiero que se mantenga? Que si la función tiene derivada debe ser continua. Ya vimos en el ejemplo que estamos tratando aquí, que la existencia de las derivadas parciales no garantizaba la continuidad. Por lo tanto, necesitábamos algo más que las derivadas parciales para poder garantizar. ¿Cuál fue el paso siguiente? Bueno, ¿qué pasa si tengo una fórmula que tiene más de una variable, más de dos variables? Haga lo mismo. Tiene su definición de derivada parcial. Esta es su definición de derivada parcial respecto a la y-ésima variable, una función que está definida en las variables x1, x2, xn. Voy a poder calcular respecto a la variable x1, respecto a la variable x2, respecto a la variable xn, etc. Como un límite también. Como un límite. Este límite es igual que en el anterior, cuando h tiende a 0, solamente moviéndose la respectiva coordenada. Las demás quedan fijas. Exactamente la misma idea. Y como es exactamente la misma idea en el caso de dos variables, el cálculo de las derivadas va a ser como en el caso de dos variables. Fíjate que aquí teníamos el ejemplo, si tenía tres variables, cómo se veía la definición de derivada parcial usando límite para n igual 3. Entonces, por ejemplo, respecto a la variable x, se está moviendo la primera coordenada y las demás quedaban fijas. Respecto a la variable y, el límite eran la segunda coordenada. Y en la tercera variable, en respecto de la tercera coordenada. Y si hubiera una cuarta, respecto de la cuarta. Las demás se consideran fijas en el cálculo del límite. Entonces, ocurre el mismo fenómeno que en dos variables. En la práctica, para derivar una función de más de dos variables, tú señalas la función a la que quieres derivar, señalas la variable, y todas las otras variables que aparezcan se consideran constantes. Y haces el cálculo de la manera tradicional. Entonces, por ejemplo, para la función de tres variables dada por esa expresión, si yo quisiera derivar respecto a la variable x, y z deben ser consideradas como constantes y operar en tal caso. La derivada respecto a x del primer sumando es x es 1, se conserva todo el resto porque es una constante, y la derivada de la otra expresión, que es la exponencial, bueno, aplicamos regla de cadena en una variable, e elevado a xz por la derivada del exponente, z es una constante, la derivada de x es 1, z. Y así con las derivadas respectivas. Puedo calcular tantas derivadas parciales como variables tenga. Aquí puedo calcular 3. ¿Ok? Teníamos un segundo ejemplo en 3 variables. Y si tengo 4 variables, la regla aplica igual. Si quisiera derivar, por ejemplo, respecto a la variable t, que es la última, todas las otras variables se consideran constantes y entonces uno aplica la correspondiente derivación. La derivada respecto a t, todo esto desaparece porque es constante y uno deriva respecto a t. T sobre x, la derivada respecto a t es 1, así que te queda esta constante, y en el otro hay que derivar t a la menos 1, que es esta expresión. Y si hubieran 5, 6 o 10, el procedimiento es exactamente el mismo desde el punto de vista del cálculo. Bueno, con las derivadas parciales, para una función en Rn, nosotros podemos formar un vector. El vector de las derivadas parciales, ese se llama el gradiente. Tenemos el gradiente. Vamos a ver un poco más adelante qué estamos midiendo, qué implicación geométrica tiene el gradiente, pero por el momento trabajemos con el objeto. Entonces el gradiente es el vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales respecto a la primera, en ese orden, respecto a la segunda, etc. Así que el gradiente también es una función que toma coordenadas y asocia esa cantidad de coordenadas. Es un campo, que vamos a llamar campo vectorial más adelante. Entonces, si tengo una función en dos variables, el gradiente es un vector con dos coordenadas, como se está indicando ahí. Y si tengo una función en tres variables, yo calculo las derivadas parciales y formo el vector gradiente.
Aquí puedo calcular el vector gradiente en un punto de él concreto, reemplazando x, y y z por 1, 0, 1 en tu derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z, y obtenemos un vector explícito, que es el 0, 1, 2. Así que el gradiente en ese punto es ese vector. ¿Ok? Y ahora hemos definido el objeto con el que vamos a trabajar. ¿Cuál es el objeto con el que vamos a trabajar? Con el gradiente. Recordar que nosotros queremos hacer esto, generalizar esta idea a más variables. Entonces lo que vamos a colocar, lo que vamos a reemplazar, lo que nos va a servir en Rn, no va a ser la derivada por x menos x0, sino que lo que nos va a servir, lo que va a funcionar, es el gradiente ahora, punto, producto interior, ese otro vector. Este es el que nos va a servir en el caso general. Cuando se reduce a 1, justo coincide con la definición anterior. Ese es el que uno considera. Y ese es el que vamos a considerar aquí. Mira, decimos que la función es diferenciable en el punto, primero si puedo construir el vector gradiente, o sea, si existen todas las derivadas parciales. Y después, si formo esta expresión, la que estamos indicando ahí, f de x menos f de x0 menos el producto punto del gradiente por esa diferencia. Si tomamos el valor absoluto y dividimos por la norma de esa diferencia, cuando x tiende a x0, ese límite es 0. Si eso ocurre, la función sería diferenciable. Este objeto sería como la diferencial. No vamos a definir formalmente la diferencial, pero este que está acá sería como el f' en una variable. Este es como el f'. Sería. Yo voy a ocupar la notación punto y no llaves, ¿ah? Para trabajar. Entonces las funciones diferenciables se ocurre esto. Entonces vamos a tener ejemplos donde ocurre y donde no ocurre. Vamos a comprobar que con esta definición, si la función es diferenciable es continua, podemos entonces extender lo que sabíamos en una variable. Recuerde que la existencia de las derivadas parciales no va a garantizar que sea continua. Tenemos este ejemplo. Las derivadas parciales existen en 0, pero la función no es continua en 0 porque fallan las trayectorias. ¿Okay? Eso de las trayectorias ya lo discutimos con detalle. Esta noción, el usar el gradiente, sí nos va a permitir concluir que diferenciable implica continuo. Tenemos ejemplo, aquí hay una observación técnica que la vamos a ocupar más adelante, y en el caso de n igual 2, ¿cómo se reescribe todo en el caso de n igual 2? Dos coordenadas. Esta expresión es el gradiente en el punto, producto, punto, con este vector, x menos x0, estoy llevando, ¿cierto? Y menos y0. El producto punto, primeras coordenadas multiplicadas sumadas con segunda, nos dan esta expresión. Y como se está restando, entonces se queda la diferencia de esos dos productos. Entonces, la expresión que estamos indicando ahí con estrella es el caso particular de la expresión en varias variables. Para n en punto rojo ahí, cuadro rojo en la general, y para n igual 2 tenemos esta. Entonces, ¿qué es lo que viene naturalmente? Es, bueno, ejemplo donde esto se cumple, donde la función es diferenciable. Vamos a establecer un criterio que nos va a permitir, que nos va a evitar, en muchos casos, hacer el cálculo de límites. Tenemos que caminar un poco más. Entonces, si la función es x y cuadrado, nosotros podemos mostrar, y aquí habíamos quedado ayer, nosotros podemos mostrar que es diferenciable en 0. ¿Cómo podemos probar eso? Usando esta definición. Queremos mostrar que si calculamos el gradiente, en primer lugar, es decir, calculamos las derivadas parciales respecto a x y a y, el cálculo es bastante directo. La derivada respecto a x es 1 por y cuadrado,
La derivada respecto a y de esta expresión es Lx una constante, estamos derivando respecto a y 2y, entonces queda 2xy. Vamos a evaluar en 0 y 1 y formamos un vector, que es el vector 1, 0, que es el vector gradiente, el que está ahí. Y lo que vamos a hacer es el cálculo de esta expresión. Fíjate que el gradiente de f01 punto x menos 0 y menos 1, el punto de coordenada x0 y 0 es el 0, 1. Esto que está acá es 1, 0 menos ese producto, es el vector 1, 0 punto x y menos 1, y esto nos va a dar x, que es justamente lo que aparece ahí. Es la función menos la función evaluada en el punto, f en el punto 0,1 es 0, ahí está la función evaluada menos la función, menos toda esa expresión con el gradiente que te queda x. Así que nosotros tenemos que estudiar el límite de esta expresión cuando x, y tienden al punto 0,1. Es eso lo que hay que... Si ese límite es 0, la función es diferenciable. Entonces es un problema de cálculo de límite en dos variables. Y aquí, como indicamos, lo que podemos hacer es darnos cuenta que podemos mayorar esta expresión por esta fórmula. Aquí debe recordar algo que se ocupa con frecuencia, recuerde. Recuerde esto. No lo tengo acá. Lo tengo aquí. Aquí. Esto lo ocupamos con mucha frecuencia. En muchos cálculos ocupamos esto. Esto es lo que estamos ocupando. El valor absoluto de una coordenada es menor o igual que la norma del vector. Por lo tanto, el valor absoluto de la coordenada partido por la norma no pasa de 1. Siempre, independiente de la cantidad de coordenadas. Entonces, lo que hacemos en este caso, lo que hicimos en este caso, es darnos cuenta que esta parte es menor o igual que 1, porque i menos 1 es una de las coordenadas de ese vector. Así que eso es menor o igual que 1. Y lo que sobró fue esto. Así que la expresión se acota por ese término, y cuando x en concreto libre, que estamos usando, ahí está, ¿no? Esta propiedad. Dice que si nosotros acotamos una expresión, si la función y el candidato a límite, el que nosotros sospechamos que el límite, la acotamos en valor absoluto por una función que tiende a 0, cuando x tiende a x0, entonces la función tiende al valor del límite, al candidato al límite. En este caso lo que hicimos, como acotamos, y eso tiende a 0, entonces la expresión tiende a 0. En consecuencia, este límite es 0. Estrella es 0 para esa función en ese punto, en el par 0,1. En consecuencia, la función es diferenciable en ese punto. ¿Okay? Calculamos el gradiente y ya formamos la expresión que estamos indicando ahí y hacemos el cálculo del límite. El gradiente fue fácil de calcular en el primer ejemplo. Si nosotros consideramos este ejemplo y quisiéramos preguntarnos si es diferenciable en 0, 0, vamos a tener que calcular el gradiente ahí, y eso pasa por calcular las derivadas parciales. Ahora las derivadas parciales las tenemos que calcular por definición en este caso. ¿Mm? Calculamos las derivadas parciales respecto a x y a y de esta función por definición. ¿Qué significa eso? La derivada parcial en ese punto, recuerda que la derivada parcial es el límite,
cuando h tiende a 0, de la función en x0 más h y 0 menos f de x0 y 0. Es x0 y 0, en este caso. F de x0 y 0 sobre h. En este caso particular, x0 y 0 valen 0. Así que queda esta expresión. Bien, entonces reemplazamos f de h, 0. ¿Cuánto vale f de h, 0? Es bueno, ahora mi función es esta. Hay que reemplazar en la fórmula y igual 0 y llegamos a h cuadrado por el seno de 1 sobre el valor absoluto de x, partido por h. Y este límite es 0 porque es igual a este límite, ¿no? Cuando h tiende a 0, de h por esta expresión. Y este límite es 0, ¿por qué razón? Porque si nosotros tomamos el valor absoluto de esta expresión, esta es menor o igual que h. Porque esta parte, en valor absoluto, de cualquier ángulo que uno considere, no pasa de 1. O sea, para calcular este límite volvemos a usar como sándwich, ¿no? Acotamos por algo que tiende a 0. Así que ese límite es 0. La derivada parcial respecto a x en 0, 0. La derivada parcial respecto a y es el mismo cálculo. Exactamente va a quedar la misma expresión, h cuadrado seno 1 partido por h sobre h. Así que también va a dar 0. Entonces, la derivada parcial respecto a y es 0, y por lo tanto el gradiente de la función en 0, 0 es el vector 0, 0. Entonces queremos formar esta expresión y tomar el límite. Y en esta expresión este tipo es 0 y este tipo es 0. Así que, y este tipo es 0. Así que lo único que queda es f de xy partido por esa norma, que es esta expresión que está ahí. Porque la función es esta. Ahí. F de xy. Entonces hay que estudiar el límite de esta función. El límite de la expresión que está a este lado. El límite de esta expresión. Cuando x e y tienden a 0, 0. ¿Qué podemos hacer con el límite? Pero aquí nos damos cuenta, fíjate que aquí está partido por la norma, que es la raíz de x cuadrado. Y aquí podemos racionalizar y llegamos a esta expresión. Y bueno, y aquí usamos este truco. En valor absoluto el seno no pasa de 1, así que lo acotamos de esta manera. Por lo tanto, la expresión queda acotada por una fórmula que tiende a 0, cuando x e y tiende a 0. En consecuencia, el límite es 0, este límite es 0, y por lo tanto la función es diferenciable, también en 0. Hay funciones que son diferenciables y funciones que no lo son. Bueno, los dos ejemplos nos dieron, los dos ejemplos presentados son de funciones diferenciables. Fíjate que en alguna parte necesitamos calcular un límite de una función en varias variables. Ese límite puede existir o no. A priori no lo sabemos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la definición? Bueno, las consecuencias de la definición es que es una buena definición porque logramos mantener las propiedades que valían una variable. ¿Cuál es la primera propiedad que logramos mantener? Es esta. Si la función es diferenciable en el punto, entonces continua. Sabemos que las derivadas parciales por sí solas no garantizan, pero si el límite de ese cociente es, existe, la función es continua. Bueno, aquí vamos a dar una idea de la demostración y para convencernos de que eso funciona, lo que vamos a hacer es ocupar algo que pase por encima, que no lo ocupamos cuando hacemos los cálculos, que es esta manera de pensar la diferenciabilidad. Lo que ocurre es que la condición cuadro rojo, es equivalente con esta condición doble cuadro rojo. Si una función se puede escribir de la manera que se está indicando en doble cuadro rojo, la función es, la imagen va a ser el gradiente de la función por x menos x0 más algo. Si existe un alguien que verifica esta condición,
entonces la función es diferenciable. Que ese límite sea 0 es equivalente a que esta condición. Es cierto. Son dos maneras de establecer lo mismo. Entonces podemos ocupar esta otra condición, y es la única parte donde la vamos a ocupar, en esta parte, para mostrar que si f es diferenciable es continua. Aquí tendríamos que probar la continuidad. ¿Cómo uno prueba la continuidad si es derivable en una variable? ¿Cómo prueba que es continua? Si este límite existe y es igual a la derivada, ¿cómo uno prueba que es continua? Bueno, aquí está la idea de la demostración. Mostrar que la función es continua es mostrar que f de x tiende a f de x0 cuando x tiende a x0. Y eso es equivalente a mostrar que esta parte, o que esta diferencia tiende a 0. Si nosotros mostramos que esta diferencia tiende a 0 cuando x tiende a x0, entonces la función es continua. Entonces lo que hace en una variable es, bueno, ocupar la expresión de la derivada. Multiplicamos y dividimos por esta expresión, por x menos x0. Esto se puede hacer porque son números. Y tomamos el límite. Esta parte, en el límite, se acerca a ese número. Ese número existe porque la función es derivable. Y esta parte, en el límite, tiende a 0. Por lo tanto, el límite del producto de los límites es 0. Así que la función es continua. Es una consecuencia inmediata de la definición en una variable. En más de una variable podemos hacer lo mismo, pero podemos ocupar derechamente aquí, mira. Si nosotros hacemos tender x tiende a x0 en esta expresión, en doble cuadro, vamos a concluir que f de x tiende a f de x0. Esa es lo que está pasando acá. Ahí. Esa diferencia tiende a x0 porque el primer sumando tiende a 0 y el segundo sumando, que es esta función, también tiende a 0. Porque esta función verifica una cierta condición. En consecuencia, cuando x tiende a x0, f de x tiende a f de x0, lo que significa que es continuo. Así que la función es continua. Aquí tenemos una demostración para que se entienda por qué nos hemos complicado tanto la vida y hemos gastado tanto tiempo en definir lo que entendemos por diferenciabilidad. Queremos preservar algo que sabíamos. Así que si es diferenciable es continua. Entonces, mira, podemos sacar de inmediato como consecuencia que la función f de xy, x partido por xy partido por x cuadrado más y cuadrado, esa función no es diferenciable, porque no era continua. Recuerde que si f, lo que estamos diciendo, f diferenciable implica que f continua. Por lo tanto, si f no es continua, implica negación, ¿no? F no diferenciable. Así que esta función no es diferenciable en 0, porque no es continua en 0. ¿Ok? Ocurre que hay funciones que son continuas pero no diferenciables, o sea, no es una equivalencia. Ser diferenciable no es lo mismo que ser continua. Ahí vemos algo que no es continuo, no puede ser diferenciable, pero podemos tener funciones que sí son diferenciables y no son continuas. Y un ejemplo tomado del apunte es esta función. La función f de xy, x elevado a un tercio, y elevado a un tercio, esa función no es diferenciable en origen. El límite no existe. ¿Cómo vamos a probar que eso es así? Bueno, tenemos que formar esta expresión. La expresión estrella. Tenemos que calcular las derivadas parciales en 0, 0, hacer el producto punto, tomar la imagen, formar este cociente. Vamos a comprobar que ese cociente, el límite no existe de ese cociente. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las derivadas parciales. Vamos a calcular las derivadas parciales en 0, 0. ¿Por qué no las podemos calcular directamente? Fíjate que la derivada respecto a x de esta expresión es
un tercio de x elevado a menos un tercio por y elevado a, perdón, 2 tercios aquí. Pero este cálculo lo podemos hacer cuando el x y el y no son ceros. Porque de aquí entonces no me sirve usar esta fórmula para evaluar en cero. No se puede. Ahí está el problema en el x elevado a menos 2 tercios. Entonces, si yo quisiera calcular la derivada parcial en cero, la función está definida en 0, 0. Ya no puedo usar la fórmula. No puedo usar esto, porque esta no está definida en 0, 0. Así que tengo que necesariamente usar la definición de derivada parcial, que es con el límite. Entonces lo que hacemos es formar la expresión antes de tomar el límite, cuando h tiende a 0. Y en este caso particular, el numerador de esta expresión es 0, porque estoy reemplazando y igual 0 aquí, porque la segunda coordenada era 0. Así que el límite cuando h tiende a 0 va a ser 0. Y si lo hago calculo la derivada parcial respecto a la variable y, necesito calcular esta expresión primero, antes de tomar el límite, y resulta que también te va a dar 0. Así que en realidad uno obtiene bastante rápido las derivadas parciales en 0. Porque son 0, porque estás calculando el límite cuando h tiende a 0 de 0. Así que nos queda de inmediato que estos tipos valen 0. En consecuencia, el gradiente es 0. Y cuando formamos esta expresión, toda esta parte desaparece. Y esto es 0, porque la imagen de 0 es 0. Así que nos queda nuevamente la función, y hay que calcular el límite a esta expresión. O sea, el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de x elevado a un tercio, y elevado a un tercio, partido por la raíz de x cuadrado y cuadrado. Bueno, y ese límite no existe. Lo que se está afirmando es que ese límite no existe. Y ya tenemos la herramienta para darnos cuenta de que, ¿por qué no existe? Porque estamos tomando una trayectoria en particular, que es esa trayectoria. Reemplazamos x igual y en la expresión, el numerador nos queda x elevado a 2 tercios, el denominador nos queda raíz de 2x. Si x es igual a y, te queda la raíz de 2x cuadrado, o sea, raíz de 2 por la raíz de x cuadrado, valor absoluto. Y ese límite no existe, es más infinito, porque calcular este límite es lo mismo que calcular este límite. De 1 partido por raíz de 2x elevado a 1 tercio. Y ahí claramente ese límite es infinito, ¿no? Cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el límite no existe, y menos aún es 0. En consecuencia, esta función no es diferenciable. Sin embargo, es continua, claramente continua. Cuando x, y tiende a 0, esto tiende a 0, 0. Así que hay funciones continuas que no son diferenciables, lo cual es esperable porque en una variable se tiene. Pero si es diferenciable, automáticamente es continuo. Bueno, llegamos al resultado más importante. Este es el resultado más importante y deberíamos enmarcarlo acá. Por la sencilla razón de que si se cumple cierta propiedad, tú vas a obtener gratis que es diferenciable sin necesidad de estudiar el límite, este que está acá. En realidad, el general, que es este. Si la función definida de RNR cumple cierta propiedad, entonces va a salir gratis esto. ¿Cuál es la propiedad? La siguiente. Resultado teórico útil. Dice, sea f una función definida de Rn a R, de abierto y x ser un punto del dominio. Entonces, si todas las derivadas parciales existen, ya, todas las derivadas parciales, y además son continuas, entonces automáticamente la función es diferenciable. ¿Mm?
esta función es automáticamente diferenciable. Si son continuas en el punto, automáticamente la función podemos decir que ese límite feo que definimos arriba está bien, existe. Una nota, una observación, un poco de vocabulario. Si una función verifica, tiene la propiedad de que todas sus derivadas parciales existen y son continuas en su dominio, la función se dice que es de clase C1. Es de clase C1 en D. Es importante manejar esa notación porque a veces uno pregunta con ese enunciado. Sea f una función de clase C1 en D. ¿Qué significa eso? Que todas las derivadas parciales existen y son continuas. En particular la función es diferenciable, pero esto es bastante más fuerte. Un ejemplo. Esta función tiene derivadas parciales dadas por esa expresión. Y son continuas. ¿Dónde? En su dominio. ¿Cuál es el dominio de definición de la función? Ese. Así que la función es diferenciable en todo punto del plano excepto el origen. O sea, para todo x0 y 0 distinto de 0, 0, este límite existe. Este límite va a existir para todo punto x0 y 0 distinto del origen, para la función raíz de x, raíz cúbica de x, raíz cúbica de y. Sabemos nosotros que en 0, 0 no es diferenciable. Es diferenciable en todos esos puntos. ¿Ok? Tenemos la definición. Bueno, vamos a introducir ahora un concepto también interesante que es una generalización de la derivada parcial, que se llama la derivada direccional. Vamos a ver si nos queda un poco de tiempo, vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo con esto. Tomemos un punto en Rn que vamos a evaluar ahí y tomemos una dirección. Cuando nosotros hablemos de dirección, un vector dirección va a ser un vector de norma 1. ¿Eso qué significa? Esto. Para nosotros una dirección va a ser siempre un vector de norma 1. Definimos la derivada direccional. La derivada direccional de la función f en el punto x0 en la dirección de, como este límite, el límite de esta expresión. En el numerador estamos evaluando la función en este punto, vector más h veces otro vector. Este es un vector, tiene coordenadas. Estamos evaluando la función ahí, menos f. Partido por h. Si ese límite existe, se va a llamar la derivada direccional. Resulta que si uno escoge una dirección bien especial, este límite coincide con un límite conocido. Si la dirección es justamente, recuerda, si la dirección es uno de los vectores canónicos, recuerda que los vectores canónicos son, en el espacio, son aquellos vectores que todas sus coordenadas son ceros, excepto una en particular, que son 1. Esta es la coordenada iésima. Por lo tanto, E1 va a ser la primera coordenada 1 y todos los demás 0. E2, la segunda coordenada 1 y todas las demás 0. Tengo n de estos vectores. Ese conjunto es una base del espacio vectorial, que es la base canónica. Si nosotros escogemos y la norma de cada uno de estos vectores es 1, bueno, eso es inmediato de la definición, entonces son direcciones. Si nosotros escogemos como dirección en la definición uno de estos, y nosotros lo insertamos aquí, lo que vamos a obtener es esto, en el límite. Ahí está el insertar SD. Lo que obtenemos en la definición de derivada direccional es justo la derivada parcial. La derivada parcial, entonces, es un caso particular de derivada direccional cuando escogemos un vector concreto, que es un vector canónico.
Tenemos eso. O sea, en esa elección, la derivada direccional coincide con la derivada parcial. ¿Ok? Es eso. Tenemos este objeto que se llama derivada en esa dirección. Aquí probablemente hay un ejemplo acá. Sí, un ejemplo, mira. Después vamos a encontrar una manera inmediata de hacer los cálculos, pero por el momento lo único que tenemos es la definición, así que si escojo una función g, por ejemplo, en dos variables, la que aparece ahí, y escogemos ese punto, queremos calcular la derivada direccional de la función g en el punto, en una dirección, en este caso, en la dirección dada por este vector. ¿Eso qué significa? Vamos a calcular la derivada direccional en la dirección dada por el vector de coordenadas 3, 4. Este es su. La dirección que vamos a considerar es el vector partido por su norma, disculpen. Es el vector partido por la norma. En la dirección entonces es esta. Si el vector lo normalizamos, tenemos la dirección. Esta es la dirección. Este es t. Entonces vamos a calcular la derivada direccional en este vector. En esta dirección. ¿Qué es eso? Bueno, lo que hacemos es, vamos a calcular este límite. Ese que está ahí. Lo que vamos a formar entonces el vector. ¿Qué vector vamos a formar? Vamos a formar, evaluar la función en el punto. Aquí está, x0 más d. x0 más hd. Sería la suma del vector 0,2 más h veces este. O sea, ponderamos h por el vector d y sumamos coordenada a coordenada y digamos a esto. Tenemos eso. Y evaluamos la función en ese nuevo vector, menos f en el punto 0,2 partido por h. La función es x cuadrado más y, así que es el cuadrado de esto más esto menos f en 0,2. Y f en 0,2 es esto vale 2. Aquí ya nos queda una fórmula en una sola variable. En la variable h hacemos toda el álgebra que podamos y tomamos el límite. Y el límite da 4/5. Entonces, la derivada direccional de la función g en el punto, en la dirección dada por el vector u, es este número. Insisto que la definición de derivada direccional requiere aplicarlo en un vector de norma 1. Así que si nos dan la dirección, nos dicen en una dirección, en realidad y no tiene norma 1, hay que normalizar, como ocurre en este caso, estamos trabajando ahí. La derivada direccional es un límite, pero afortunadamente tenemos el siguiente resultado, que nos dice que ya no calcule más límites, sino que preocúpate que la función original tenga una propiedad, que es la siguiente, dice, si la función es diferenciable en el punto, entonces el cálculo de la derivada direccional es simplemente hacer el cálculo del gradiente de la función, producto punto con la dirección. Ese número te va a dar la derivada direccional. Ya no va a ser necesario calcular este límite si la función es diferenciable en el punto. Calculamos el gradiente, algo que ya sabemos hacer, evaluamos en el punto en cuestión y hacemos el producto punto con la dirección. Bueno, aquí está la demostración usando nuevamente la caracterización, la misma idea que usamos, la misma propiedad que usamos para mostrar que es continua. Vamos a usar la misma propiedad y aquí deducimos de que la derivada direccional es justo esa expresión. Si nosotros acá partimos por h, cuando dividimos por h nos queda esta expresión.
Cuando nosotros dividimos por h nos queda así, y al dividir por h se cancela ese término. Y cuando h tiende a 0, esta fracción tiende a ese número porque la función es diferenciable, porque ese límite ya existía, por ser diferenciable. Entonces concluimos de ahí, groseramente, a grosso modo, que si es diferenciable, la derivada direccional se calcula simplemente con el gradiente de la función producto punto la dirección. Insisto que la dirección debe ser un número, un vector de norma 1. Entonces podemos aplicar ese resultado a este ejemplo. Mira, si yo quisiera calcular la derivada direccional de esta función, una función entre variables, en ese punto, en la dirección que está dada por ese vector, lo que podemos hacer es primero aplicar el resultado anterior, y para aplicar el resultado anterior necesitamos ver si es diferenciable. Bueno, la función va a ser diferenciable, ¿por qué razón? Porque las derivadas parciales, que las hemos calculado acá, que es la derivada respecto a x, la derivada respecto a y la derivada respecto a z, son funciones continuas en todo R3. Y por lo tanto, si son funciones continuas, por el gran resultado en esta parte, la función es diferenciable. Así que tenemos ya de manera automática que la función es diferenciable. Entonces, como la función es diferenciable, en todo punto, en particular en ese punto, podemos usar el resultado anterior. La derivada direccional se puede calcular como el gradiente punto la dirección. Así que lo que resta es calcular, ya calculamos el gradiente, calcular el gradiente en el punto. O sea, vamos a calcular el gradiente de la función en el punto 1, 0, 1. Que sería reemplazar aquí me quedo en el cálculo. Mira, 1, 0, 1. Revisémoslo acá. La primera coordenada cuando x vale 3, cuando x vale 1 e y vale 0. Esto es 3, ¿no? Es 3, ¿no? Ahí. Ese es 3. Ahí me equivoqué, ¿no? La segunda coordenada cuando x es 1 y el y es menos 1. Ah, no, está bien. Si estoy calculando en el punto, estaba mirando el vector u, si es en P, en el vector P. En P, estamos calculando en P. Entonces el x, estoy calculando en este punto, estoy diciendo que este es el x, este es el y este es el z que voy a ocupar en las coordenadas del vector gradiente. Entonces sería 3 menos 2, 1. Ahí. La segunda coordenada es 1 menos 3, ¿no? Es menos 2. Y la tercera coordenada es reemplazar y igual menos 1. Aquí sería 2. El gradiente está bien. Había visto en el vector 1. Entonces el gradiente, punto, el vector D, nos va a dar el número. Ahora, ¿quién es este vector D? En la dirección. El vector U, que es el vector de coordenadas 1, 0, 1, tiene norma. Recuerde que la norma es la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Por lo tanto, este vector, si al vector lo dividimos por su norma, nos queda un vector de largo 1, o sea, 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2. Ese vector tiene norma 1. Si calculamos la norma este nos va a dar 1. O sea, esa es la dirección. Entonces vamos a calcular en esa dirección,
que es la que está acá. Entonces hacemos simplemente el producto punto de esos dos vectores. ¿Y cuál es el producto punto? Las primeras coordenadas se multiplican, la segunda también y la tercera, y se suman. Y nos da este número. Así que la derivada direccional para esta función en el punto, en la dirección dada por ese vector, es 3 sobre raíz de 2. Uno puede comprobar que obtiene lo mismo si hace el cálculo usando el límite. Va a ser un cálculo un poco más largo. El problema anterior hicimos el cálculo con el límite. Así que ahí llegamos directamente ahí. Ok. Bien, me queda 2 minutos. Voy a decir algo respecto del gradiente y la derivada direccional. Si no lo puedo redondear la idea, puedo partir la próxima clase con esto, pero la idea es, ¿qué miden las derivadas parciales? ¿Qué es lo que están midiendo? Bueno, ¿qué mide la derivada original? Bueno, la derivada original, esta es una razón de cambio. Nosotros vimos en curso de cálculo 1, problemas que involucraban razón de cambio respecto al tiempo. La variable independiente era el tiempo. Mide una razón de cambio. La variación de la variable y respecto a la variable x. Es una razón de cambio. Y también es una pendiente. La derivada de la recta tangente a la curva. Geométricamente la derivada mide algo. La recta que pasa por el punto de coordenadas x0 y 0 y tiene esta pendiente, esta recta, es tangente a la curva. Ese número es la pendiente de la recta tangente a la curva en el plano, de esa función de una variable. Bueno, las derivadas parciales también tienen un significado. Como las derivadas parciales, por definición, son la derivada en una variable, así que también miden pendiente. También son la pendiente de una recta. ¿Qué recta? Una recta que es tangente. ¿A quién? Bueno, a una curva. ¿Qué curva? Esa curva está en la superficie, está en la gráfica. Si nosotros consideramos este plano, un plano que es paralelo con la pared XZ, ese plano es paralelo con el plano XZ, y hacemos pasar ese plano justamente por el punto de coordenadas AB, ese plano corta la superficie. Recuerda que la gráfica de una función es una cosa en el espacio, son puntos de esa, y nosotros estamos cortando con un plano. Entonces, cuando cortamos con un plano, lo que queda en la superficie es una línea curva. Eso es lo que queda, que está pintada en color azul ahí. Bueno, el punto de coordenadas A, B, su imagen, es un punto que está en la gráfica. Lo voy a llamar Q. ¿Qué es este punto Q? Resulta que ese plano que es paralelo con el plano XZ, que corta la superficie, produce una curva. La recta tangente a esa curva, voy a dibujar en azul, ahí. Esta recta tangente T1 tiene pendiente la derivada parcial. Así que la derivada parcial es una pendiente. Este número te da la pendiente de esa recta. La derivada respecto ahí es hacerla al revés, no al revés, sino ahora tomar, voy a borrar esto. Si nosotros retomamos la próxima clase de esta idea, estamos filetes, mira. Si yo ahora tomo otro plano, ¿cuál plano? Uno que sea paralelo con la pared IZ y que pasa por el punto B. Si tomo ahora este plano, ese plano que está ahí, ese plano es paralelo con la pared IZ, que acá está. Esa es la pared IZ. Ese plano va a cortar a la superficie, a la gráfica, si nosotros dibujamos acá este plano, ahí, en otra curva.
que también pasa por el punto Q. Bueno, la recta tangente a esa curva que en el punto tiene pendiente la derivada respecto a I. Así que la derivada respecto a I también es una pendiente, la pendiente de la recta que está tangente a la curva. Esa curva que es intersección de quién? De la gráfica con este plano. Este plano es paralelo al plano IZ. Y el otro plano es paralelo al plano XZ. Así que las derivadas parciales geométricamente significan algo. Y también tienen interpretación como razón de cambio. Es la razón de cambio de f respecto a x, cuando la variable y queda fija. Y la otra es la razón de cambio de f respecto a y, cuando la variable x fija. Por lo tanto, nosotros también podemos resolver problemas de razón de cambio, como en una variable de cálculo 1, también en cálculo 3, como involucrando funciones de varias variables. Puede que planteemos alguno de esos en la próxima clase. ¿Okay? Entonces, de esa manera, las derivadas parciales tienen un significado. Miden algo. ¿Ok? Están midiendo algo. Bueno, este ejemplo veámoslo la próxima clase. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hicimos un resumen. Como se pueden dar cuenta, no es solamente una cantidad. Tenemos 4 ideas dando vuelta: derivada parcial, gradiente, diferencial y derivada direccional. Son 4 conceptos los que están dando vuelta acá. Y eso es lo que hemos estado dándole, hablando con detalle de esos. ¿Tienen alguna observación, alguna consulta, jóvenes, respecto